El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Son las 8 de la mañana y 8 minutos. Vamos a conversar con el doctor Byron López Castillo, analista político y además editorialista del diario El Expreso, sobre consulta popular, libertad de expresión. Doctor, solo en un plano muy particular y específico, cuando el presidente de la República, Rafael Correa, presenta una demanda civil por $80 millones y 3 años de prisión contra un directivo del diario Universo y un periodista de opinión, cuando él asume que lo han acusado indebidamente, solo para dejar un poco establecido, ¿hay responsabilidad del medio de comunicación, usted que es editorialista muy importante del diario Expreso, cuando el periodista expresa su opinión respecto a algún tema nacional? ¿Hay responsabilidad del directorio del medio de comunicación? Bienvenido, buenos días, doctor. Muchas gracias, muy gentil. La pregunta suya tiene mucha importancia para un análisis jurídico, que es el que voy a hacer en este momento dentro de mis capacidades. Quien escribe en un diario, tiene una columna radial como esta, tiene un programa televisado en alguna televisora, responde por lo que él escribe, dice o habla. El delito es personal, si vamos al tema de la parte delictiva, el delito es personal. Entonces, quien escribe un diario concretamente asume la responsabilidad de lo que dice, porque está su nombre y hasta su foto. Si no estuviera la foto, está el nombre. Este artículo es de Juan Piguave. Si alguien se siente lesionado por el concepto emitido en ese artículo, una injuria calumniosa, una injuria no calumniosa, etcétera, tiene los mecanismos legales establecidos en la ley penal y en el procedimiento penal para iniciar un juicio penal, si así estima, al autor de ese artículo. Él es el que responde. El directorio es una entidad colegiada. Esa es la pregunta suya. El directorio de una institución cualquiera es un cuerpo colegiado que está integrado por A, B, C, D personas. En el campo penal no se puede ir a enjuiciar a una persona jurídica, que ese sería un directorio, porque el delito es perpetrado por la persona natural. Es un tema muy importante en el campo penal. No hay responsabilidad penal para las personas jurídicas. El tratadista Sebastián Soler, maestro de Derecho Penal, tiene una frase importante que la recogen todos los comentaristas posteriores a él. La persona jurídica no tiene alma. La persona jurídica no tiene honor. Lo que tiene es reputación, eso sí, pero no honor ni alma, dice él. Y con este criterio no se puede ir a enjuiciar a una persona jurídica. Si acaso se intenta llevar al juicio al articulista y al director del diario como persona por ese artículo, tampoco es aceptable, porque el director del diario responde por el editorial del diario. Es distinta la página editorial que contiene el editorial, que es la voz oficial del diario, y los articulistas que escriben en esa página o en cualquier página del periódico como articulistas. El director del diario va a responder por el editorial. Haya escrito o no él asume la responsabilidad del editorial, pero no del artículo escrito por otra persona que inclusive pone su nombre. Hay un artículo en procedimiento penal que es una barbaridad y siempre sostenido públicamente, y ahora lo voy a tocar, que dice que cuando una persona se sienta lesionada por una injuria, por ejemplo, acude al fiscal, para que el fiscal le diga al director del diario que le dé el artículo y el nombre de la persona que escribió ese artículo. El director del diario tiene 3 días para contestar al fiscal. Señor fiscal, el autor de ese artículo es fulano de tal. Así es, él escribió. Si el director del diario dice el artículo, se me olvida en este momento el número de procedimiento penal, que es una barbaridad de este artículo, dice, si en 3 días el director del diario, de la radiodifusora, del canal de televisión, no informara al fiscal sobre quién es el autor del artículo, el director responde. Y la persona puede irse contra el director del diario, de la radio, de la televisora, por no haber ocultado el nombre de esa persona. Hay directores de diarios, yo conozco algunos, que han tenido la valentía de decir, señor fiscal,
yo no tengo por qué decirle quién es el autor de ese artículo. Yo asumo la responsabilidad. Cuando es el editorial del diario. Claro, hay personas que a veces no escriben, no aparece el nombre. Claro, así es. Y entonces le dicen, ¿quién es el autor? El director no quiere Doctor, que sepan quién es. Le ruego un minuto. Señor fiscal, no le doy el nombre de él, yo asumo que se vean contra mí. Este es un artículo totalmente contrario a la ciencia penal. He pedido yo que alguna vez se elimine del Código de Procedimiento Penal. No puede ser posible que el director del diario responda por un artículo que él no escribió. Ya, pero en este caso responde solo, es decir, entregando el registro, quién escribió el artículo específico. Ahí pero no es responsable de lo que ha dicho. No, el simplemente dice este artículo es de fulano de tal. Ahora, el interesado o agraviado tiene plena capacidad para sobre esa base iniciar el juicio penal contra la persona que es director del diario. De acuerdo. Doctor Byron López, dentro de los géneros periodísticos, de acuerdo a muchos autores que han escrito tradicionalmente sobre este tema, existe el periodismo de opinión, que es una especialización, y usted lo ha aclarado muy bien. Hay el editorial que inclusive es impersonal, que alguien lo escribe, pero está bajo la institución hay periódicos que política. Tienen varios editorialistas. Y claro, hay el uno escribe sobre un tema, el otro sobre otro tema, y aparece como editorial del medio. Esa voz oficial, de esa voz oficial tiene responsabilidad civil o penal el director del medio de comunicación. Sobre esa sección que dice editorial del medio. Algunos ponen editorial, otros no ponen, pero es el pensamiento oficial del diario. Eso es editorial. De acuerdo. Yo, por ejemplo, no soy editorialista. Yo soy un articulista, comentarista, periodiquero, como quiera llamarme usted. Pero yo no soy editorialista porque yo no escribo el editorial del diario. El editorial del diario. Es. Y la prueba más palpable de la independencia de los articulistas que escriben en la página de opinión del diario es porque muchas veces se encuentra en la misma página una opinión en contra y a favor de un mismo tema. Usted me ha ganado en lo que iba a decir. Y eso es lo importante de un diario libre. Un diario pluralista, se suele decir. En donde se hace efectiva la libertad de expresión. En el diario que yo tengo el honor de escribir, hay personas que escriben que es bueno una cosa, y otros dicen que es mal. Uno dice que es negro y otro que es blanco. Sí, yo pude leer sobre el tema de la muerte de los neonatos, en donde había críticas al sistema de salud, y en la misma página un médico escribe y dice, no hay responsabilidad del director, ni de las enfermeras, de los médicos del hospital. Opinión diferente. Así es. El que lee, evalúa. Exacto. Esa es la libertad de expresión. El que lee tiene derecho a leer lo que le dé la gana. Si a la gente le gusta esta radio, la oye, si no le gusta, la paga. Ahora, ¿hay alguna forma dentro de la jurisprudencia de que esto que en el periodismo está considerado evidentemente así, como un principio periodístico, se convierta en un delito y le diga todo lo que escribe un editorialista a favor o en contra es responsabilidad del director del diario? Creo que he sido claro en la respuesta. Yo respondo por lo que yo escribo. Pero dentro el director del diario, de la jurisprudencia no hay formas. No hay. Inclusive en este momento, el delito de injuria está siendo despenalizado cuando se lo produce a través de la prensa. Argentina despenalizó, obedeciendo una directiva, una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que también le ha notificado al gobierno ecuatoriano. Así es. Y he leído un proyecto de código penal que anda circulando por ahí, que no sé dónde está empapelado en este momento, en donde ya se despenaliza la injuria en este sentido, para que quede como una cuestión económica, para que no haya acción penal, sino civil. Porque es una expresión de la persona que opina frente a un problema determinado. Y esa cuestión de atacar, que es delito, está siendo superada ya. En este momento hay una sentencia muy importante, y a propósito le voy a decir, el Tribunal Europeo de Estrasburgo de Derechos Humanos acaba de dictar una resolución que yo opiné el otro día en mi columna, analicé este tema. Un periodista vasco del norte de España le dijo al Juan Carlos, rey de España, que era el jefe de los torturadores, refiriéndose a los problemas de la lucha que hay con ETA. Lo enjuició a este periodista, lo enjuiciaron en el País Vasco y lo condenaron. Él apeló a la Corte Constitucional de España y la Corte ratificó el fallo y le pusieron un número de años de prisión y una multa X.
Este hombre acude al tribunal de Estrasburgo, que es un tribunal integrado por 9 personas de distintos países, armenios, georgianos, españoles, de todas partes, 9. Y hace un análisis importante. Y vea lo que dicen. La palabra pronunciada por el periodista fulano, que se me escape el nombre, un hombre medio raro, de vasco, no fue atentando contra la autoridad, contra la personalidad de él, contra su honor. Se refirieron a él como jefe de Estado. Es decir, al funcionario público. Usted es torturador, ¿no? Le dijeron Juan Carlos, no sé el apellido de Borbón. Es él, no, fue un ataque al señor que ejerce un poder. Y por lo tanto, consideran que esa sentencia no tiene un valor jurídico. Es decir, y le mandan a España que pague 40.000 euros a este periodista y no sé cuánto más por costas judiciales. ¿Y España qué dice? Declara el ministro de Justicia: España acatará esta resolución. Es decir, que ¿Ve usted cómo van cambiando los conceptos? Claramente a la persona que ejerce un cargo y el cargo público. Juan Piguave es un ladrón sinvergüenza, como Juan Piguave. Pero si ese calificativo le dan a un mandatario fundamentado en algo, eso, a criterio de este tribunal, no tiene la calidad de una injuria y de un delito. Listo. Es importante porque van cambiando los sistemas. Nosotros estamos anquilosados todavía en este país a tener conceptos de la guardia vieja. No nos ponemos al día en el avance científico, tecnológico y jurídico. Sobre todo en lo penal. En lo penal, en donde va avanzando esto a pasos acelerados. Por ejemplo, ese caso que le planteaba del director del periodo, que tiene que responder si es que él no le dé el nombre al fiscal, es una estupidez. Eso llama la imputación objetiva. Jacobs, un gran tratadista alemán, analiza bien este tema de la imputación objetiva. No es posible que una persona tenga que responder por otra. Yo respondo por lo que hago, pero no usted por lo que yo haga. Entonces eso tiene que superarse. Ese artículo atenta contra este principio de la imputación objetiva. Los legisladores no entenderán qué es imputación objetiva. Esto es nuestro, con toda seguridad. Creen que es mala palabra, imputación objetiva. ¿Qué será? No entienden. Y como les conviene mantener esto, no quieren reformar. Hemos pedido públicamente que se dicte un nuevo Código Penal y un nuevo Código de Procedimiento Penal en el Ecuador, porque los tenemos, son arcaicos, de la guerra pasada. Doctor, ya entrando en el tema de la consulta popular, la pregunta 4 de la consulta, precisamente, o 9, si unimos referéndum más consulta, si la ciudadanía acepta y está de acuerdo, se crearía un consejo de regulación que regularía la difusión de contenidos en la televisión, radio, publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios. Y aquí le agrego algo que me preocupa en lo personal, y dice: y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores. En este caso, relacionando con lo que acabamos de conversar como introducción, este Consejo de Regulación tendría una facultad de establecer criterios de responsabilidad ulterior. Doctor, dentro de la jurisprudencia, derechos humanos, la libertad de expresión, ¿es posible esto? Esto es una barbaridad. ¿Cómo le voy a dar a cualquier organismo que se cree una capacidad para que establezca responsabilidad ulterior? ¿Y los criterios? Y los criterios. Eso es subjetivo. Eso es mucho más grave que la censura. Ahora se ha desaparecido, pero hay una censura ahí en el fondo. Hace años me acuerdo que había una comisión de notables en muchas ciudades del país que censuraban las películas. Venía la película El último tango de París, me acuerdo que fue el último que se hizo eso con Marlon Brando. Una película muy controvertida. Sí, con María Schneider. Eso, ¿no? Usted sabe más de eso. Y esta censura se reunían pues 5 genios, personas respetables, personas cultas, sí, para ver ellos la película. Y si a criterio de ellos esa película era morbosa, dañada, etcétera, la prohibían. Y no pasaban la película. ¿Por qué 5 personas pueden opinar frente a un conglomerado que puede aceptar eso? Porque el arte no tiene una posición de crítica, ¿no? Si usted visita los grandes museos de Europa, encuentra por las esculturas de Miguel Ángel, etcétera, hombres desnudos con el miembro viril afuera. Y eso no es pornográfico. Pero hay gente que se asusta, cierra los ojos o cierra el uno y pasa viendo, ¿no? Esa censura no puede haber. Y esa es una censura. Y luego establecer responsabilidad ulterior. ¿Qué quiere decir eso?
que yo escribo un artículo, usted habla aquí en su radio, y alguien le dice, no, hay una responsabilidad ulterior. Eso viene para el que se sienta afectado. La responsabilidad ulterior existe hoy día. ¿Por qué? Porque si el artículo escrito en un periódico, el comentario hecho en una radio, el análisis hecho en una televisora, acarrea alguna cuestión que lesione el honor, la dignidad de la persona, esa persona tiene que responder, ahí sí, por una responsabilidad ulterior, porque es después que se publica el que se siente afectado, el que le viene a decir, lo voy a enjuiciar y lo enjuicio, pero no antes. ¿Me explico? Sí, no, total, porque aquí usted en algún momento nos dijo que lamentaba que quienes habían sido elegidos para la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi no necesariamente eran personas preparadas en lo jurídico. No son. Para poder convertirse en un 95,5% en constituyente. Esta palabra establecer, y yo se la voy a remarcar, doctor Byron López, porque yo le he consultado a 2 asambleístas de Alianza País y me han dicho que siendo establecer una de las acepciones del DRAE, ordenar, mandar, decretar, dicen que no debemos preocuparnos porque en lo posterior, en la Asamblea, se regularía este término establecer. Esa es una falta de ignorancia, como dijo Cantinflas. Cantinflas, el genio Mario Moreno, decía falta de ignorancia, cuando quería referir a la ignorancia supina. Eso es una falta de ignorancia, eso pasa ahora. ¿Cómo puede ser posible que le hagan consulta al pueblo para que después la Asamblea vaya a tratar de interpretar lo que el pueblo dijo que sí o que no? Por eso es que las preguntas están mal hechas y las preguntas son inconstitucionales en un gran porcentaje. No es posible que el pueblo diga esto para que le digan a la Asamblea entonces que cambie. No, pues, si la Asamblea mañana cambia la voluntad popular por un término así como el que dice este diputado, el asambleísta que le ha contestado a usted, es una barbaridad. Los asambleístas tendrán que ir a aceptar lo que el pueblo diga. Por eso por ahí hay una consulta en lo tocante, por ejemplo, a la caducidad de la prisión preventiva, que es la pregunta 1, cuando dice que la ley será la que regule. Entonces, ¿para qué le preguntan al pueblo? Si la ley puede ser regulada, cambiada, reformada por la Asamblea. La debió haber sido clarísima, claro, sí, y convertirse inmediatamente o en enmienda de la Constitución o en ley. Así, por ejemplo, otra pregunta al margen, haciendo un pequeño... una pequeña fanesca previa a la Semana Santa. Sí. Mire, la pregunta de si se debe tipificar el enriquecimiento ilícito privado. Era otro de los temas. Esa es una cosa tremendamente equivocada. ¿Por qué? Porque enriquecimiento ilícito privado, no justificado. Aquí viene la parte medular. Los autores que analizan el tema, no sino usan frases como esta, hablan de una cosa importante en el campo penal, que es la reversión de la prueba. Si usted me acusa a mí que yo me enriquecí ilícitamente, supongamos, usted tiene que probarme que yo me enriquecí. ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Por qué? Por el principio de inocencia que está garantizado en la Constitución y en toda la Declaración de Derechos del Hombre. A mí me acusan de haber matado y yo no tengo por qué probar que maté. Usted me tiene que probar que yo maté, usted o el fiscal, usted sea acusador particular o el fiscal. La prueba corre a cargo del que acusa. Entonces, si alguien me acusa que yo me he enriquecido ilícitamente en forma dolosa, no justificada, esa persona tiene que probarme a mí. Pero al decir no justificado, los tratadistas dicen que a uno le corresponderá la carga de la prueba, es decir, justificar cómo fue que se enriqueció. Es una locura. Yo me puedo enriquecer, señor, sacándome la lotería, heredando, cobrando unos buenos honorarios profesionales, porque alguien me regala, etcétera, porque fue una casa que a mí no me gusta, pero un casino me gané la plata jugando en un casino, me enriquezco. Eso es injustificado, no es justificado, ¿no es cierto? Entonces yo no tengo por qué ir a probar que me enriquecí en forma a justificar el enriquecimiento. Es la reversión de la prueba. Doctor, sin embargo, Carlos Marx ha dicho esto, Carlos Marx Carrasco. Del Capital. Carlos Marx Carrasco ha dicho esto, que como se va a cruzar el informe o declaración de impuestos, el ingreso declarado debería de alguna forma tener relación con el incremento del patrimonio. Si acaso hay esa situación, y está establecido en la ley, pues. Ya está establecido en la ley.
usted declara el impuesto a la renta indebidamente, le prueban que no está justificado lo que usted ganó con lo que dice que ha ganado, y hay acciones de acuerdo con la ley del servicio de renta interna. ¿Para qué duplicar el asunto? ¿Qué pasa cuando se duplican también en otros temas? Le hacen glosas. Por ejemplo, en el Seguro Social, allá hay legislación. Si la persona no afilia a su subalterno, a su empleado, ahora lo tengo más claro que la vez pasada que toqué este asunto, cuando ha retenido la aportación al seguro y no lo ha pagado, hay inclusive penalización hasta de cárcel, 3 años de cárcel. ¿Qué pasa si ahora vuelve y la ciudadanía aprueba que podría crearse un delito tipificado como infracción penal, la no afiliación al Instituto de Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia? Esa es otra barbaridad demagógica. Es demagogia. Claro, ¿por qué? La Constitución, no me acuerdo del artículo de la ley, no cargo aquí en la Constitución. Usted me dice el artículo y le buscamos. Bueno, doctor, no se preocupe. 76, 79, por ahí anda, ya. Eso, no me equivoco, ¿no? Ajá. Prohíbe la prisión por deudas. Prohíbe la prisión. La única prisión por deudas que hay, la prisión de alimentos. Es uno de los derechos humanos garantizado por la Constitución. Así es. La Constitución prohíbe la prisión por deuda, excepción de la deuda por concepto de alimentos para los hijos, etcétera, ¿no es cierto? Si está prohibida la prisión por deuda, ¿por qué quieren tipificar como delito la deuda que tenga un patrono para con el seguro por no haber afiliado a su empleado? Primera pregunta, ¿violenta la Constitución? Si eso pasara, sería una reforma a la Constitución que no le está planteando la pregunta. 2, ¿cómo se va a tipificar ese delito? Yo quisiera preguntarle al honorable asambleísta, si gana esa tesis, ¿cuál sería la redacción para tipificar ese delito? 3, el más grande deudor del IES es el Estado. El señor gerente del IES, cualquiera que sea, ordenaría la prisión del tesorero de la nación porque le debe dinero el Estado al IES. ¿Cómo es posible que como se dice vulgarmente, los pájaros contra las escopetas? Si el Estado es el más grande deudor del IES y lo sabemos públicamente, ¿cómo es que se atrevan a decir que una persona que no afilie cometa delito? El que no afilia a una persona le obliga el seguro a que le afilie. Su cocinera va y dice, no estoy afiliada, van a su casa, aquí trabaja así, desde cuándo tal fecha le levantan el acta y le obligan al pago. La ley claro, social, y le mandan a pagar todo el tiempo que usted no estuvo afiliada. Pero usted lo dice que es demagogia. Pero claro, demagogia. Y si yo he dejado de pagar las mensualidades, los aportes, me glosan y me cobran intereses. Yo dejé de pagar 5 meses porque no tuve plata, me fui al Ecuador, qué sé yo, y de repente me glosan. Usted no ha pagado desde enero del año pasado, señor, está viviendo 10 meses más los intereses, póngase al día. Y le dan la fórmula de pagar, que se llama la pura demora. Usted debe $10,000, señor, bueno, pague el 20% y firme una letra aquí a largo plazo para que cancele el resto. Ya está establecido. De acuerdo. Entonces, ¿cómo es que se piensa ahora tipificar como delito el no pago de una deuda? Se justifica que lo van a hacer algo individual, independiente del resto. Puede ser individualmente, no sé qué nos trae en función general. Pero sigue siendo deuda y por deuda nadie va preso. Sí. Doctor Byron López, la pregunta 3 del referéndum, en este caso que tiene inclusive su anexo, prohíbe o prohibiría que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas sean dueños o tenga participación accionaria fuera del ámbito financiero. En otras palabras, que quien tenga acciones en medios de comunicación o en el sistema financiero no puede tener acciones o inversiones en otros sectores. También atenta contra la libertad de acción de cada persona. Usted es dueño de esta radio. Usted no puede tener una despensa en la esquina. Usted no puede tener otra actividad que esta. ¿Por qué? Lo grave es cuando hace un monopolio, con lo cual sí estuvimos de acuerdo en un momento dado, que grandes empresarios de periódicos, de retrovisores, tenían banca, tenían empresas de distinta naturaleza vinculadas con la producción. Pero ¿por qué se le corta a un individuo que tenga una acción? Yo soy accionista que es su radio, con $1 de acción, y no puede ser nada más allá. Y si mañana soy otra cosa, me van a enjuiciar por... ¿Cree usted que a través de esto se busca... Claro, esto va a afectar a la inversión internacional, inclusive, claro, que quiere venir a un país y dice, no, yo no puedo estar en la parte financiera si luego también me interesa ser industrial. Entonces, allí hay un inconveniente. ¿Se busca esto también para una limitación de libertad de expresión? Yo creo que sí, así es, así es.
Y la gran pregunta, ¿y el Estado? En este momento Claro, no tiene 20 canales, 40 radiodifusoras y maneja grandes empresas. ¿Cómo es la cosa? Ahí sí no hay monopolio, no hay oligopolio. Mire, hay confusión de criterios. Ajá. Qué importante que en estos medios de comunicación se anoten temas así. No podemos tapar el sol con un dedo, ni engañar al país con frases. Es necesario un esclarecimiento de la realidad mundial. El mundo está convulsionado, ve lo que pasa en África. Se están cayendo dictaduras de 42 años, con una juventud que está gritando democracia, libertad. Y algunos que no conocen Que lo no que es nunca democracia. en la vida, pero ahora con este Porque twister, durante ¿cómo? 40 años de dictadura, el que nació en ese periodo... Solamente vio eso. Pero ahora ya tiene el Twitter, celular, el Twitter, el Facebook, todas estas cosas modernas. Y se enteraron lo que era... Claro, que le lo ponen que en es contacto con el democracia. mundo enseguida. Y vea usted la reacción de los pueblos del norte de África y del Medio Oriente. Un asunto importante, ya que tocamos este tema. Hasta ahora no hay un movimiento ya de tipo religioso. Y los que analizan dicen, no se debe gritar Mahoma, el Corán, los musulmanes, no. Democracia, libertad, trabajo, eso. Porque el hombre ha sido permanentemente amante de la libertad. Sea como quiera que sea. Por naturaleza, Vive subjugado una temporada, pero no aguanta. Nosotros tuvimos bajo el dominio español tantos años, nos liberamos. Aquí hemos tenido dicta blanda, no hemos tenido dictaduras y no hemos aguantado una dictadura muy larga. García Moreno, la noche, la Carta Negra, ¿para qué? La parte histórica que lamentablemente muchos ecuatorianos no conocen. Y por eso es la debacle. Hay gente que no conoce en Ecuador nuestra historia. Por eso se repite... Usted le habla de García esos Moreno, cree que juega en el Barcelona. La Carta Negra es que es un juego de póker. La Carta de la Esclavitud, ¿no la han oído? Perdóneme. Ya, gente ya. joven. Entonces, Acá si intentamos de no tiempo en tiempo sabemos lo tratar que esos somos temas. ni lo que fuimos, ¿cómo queremos ser mejor? Al pueblo ecuatoriano hay que educarlo Muy bien, doctor. y llevarlo a una consulta bien orientado. Dentro de este tema justo, y aquí vamos a llegar a la parte, yo diría, más global, más sustancial de la consulta. Cuando en la pregunta 4 del referéndum se le consulta al pueblo si están de acuerdo en crear un Consejo de la Judicatura de Transición conformado por 3 personas, representante del presidente, representante de la legislatura y finalmente la transparencia y control social. Y luego se va a reconformar lo que dice la Constitución para crear ese organismo que luego nombrará a los jueces. Este es el tema final en el que la ciudadano deberá reflexionar si se le entrega al presidente de la República la justicia. El tiempo se acaba en estos programas, ¿verdad? Y a mí me estoy al borde de irme. Esto demandaría una conversión aparte, para establecer qué es plebiscito, qué referéndum, qué consulta. También, claro, la Sí, enmienda, porque este no tenemos tiempo para eso. la reforma constitucional. Eso. Pero el tema de tomar la justicia. Escúcheme, esa es una reforma a la Constitución. No podía hacerse mediante la pregunta que se le está haciendo. El artículo 441, 42 de la Constitución es bien claro. Cuando se trata de una reforma que cambia la estructura del Doctor, Estado. ahí le interrumpo. Yo le consulté esto, se lo planteé al ministro de Justicia, Ya. José Serrano, y me dijo que ya la Corte Constitucional lo había aprobado. Por lo tanto, me dijo, viremos la página y hablemos de la consulta. La historia se encargará de desvirar esa La página. historia. Sí, señor. Pero vamos a ir la al 7 Corte de mayo. Constitucional no debió haber aprobado esa pregunta porque es inconstitucional. ¿Cree usted que aunque el pueblo diga sí, esto no va a servir para nada? Van a legitimar con la opinión de la Corte Constitucional. Pero jurídico, es una reforma que tiene otro trámite. Por eso le pediría una conversación. 441 de Sí, la Constitución. en lo donde dice. tenía que haberse hecho esa cuestión, en una reforma en la Asamblea. Así es. Para luego llevarle un referéndum. Y si el referéndum aprueba, que se ponga en vigencia por parte del Consejo Nacional La reforma Electoral. constitucional. Claro, la reforma. ¿Qué es una reforma? ¿Por qué reforma? Porque cambia la estructura del Estado. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura está constituido por 9 personas. Tiene una disposición transitoria en el régimen de transición, creo que es el artículo 20, que les decía que el Consejo de la Judicatura tiene 180 días para reestructurar la función judicial. Y ahora, ¿qué pasa? Que en la pregunta le dan otros 180 días más, sin haberse cumplido los 180 días primero. Y hubiera estado de acuerdo en que se den los 180 días si se hubiera fracasado con los 180 primeros. Pero como no se hizo nada, ¿cómo se le da 180 días más? 6 meses más. Luego, que de 9 cambian a 5. Y luego esos 5 tienen que ser nombrados por 3. ¿Se cambia la estructura o no?
de 9 a 5 y a 3. Pero esa discusión es jurídica, siendo no es política, improductiva. Cuando la Corte Constitucional actual le dijo, sí, todo esto primero, es constitucional. la Corte Constitucional no es Corte Constitucional, es un tribunal constitucional, que solitos se autodenominaron Corte. Claro, usted mantiene su posición de que esta consulta es inconstitucional y no debería hacerse. Le estoy diciendo públicamente. Pero van a ir adelante. Vamos, sí, van a legitimar con el voto popular algo que es inconstitucional. Esa es mi tesis, hay que decirlo de frente. No, está bien. De frente, ¿cuál es el problema para no decirlo? Si aquí estamos, todavía podemos hablar. Claro que sí. Así, y aquí hablaremos siempre. Lo aprobó, el pueblo, nosotros, todos vamos a ir a la consulta a decir sí o no. Yo soy respetuoso del pueblo, yo soy pueblo, pero el pueblo no sabe lo que va. No sabemos. Pregúntele usted al pueblo. Yo pregunto a choferes, a taxistas, saloneros, a cocineros, a todo el mundo. 95% no sabe qué diablo es esto. Si los abogados estamos enredados. ¿Cuál es el resumen suyo de todo este tema, doctor, en el momento histórico que vive el Ecuador? Para terminar, porque ya me está votando. No, nada. Usted mismo miró el que lo que necesita el país es un gran debate nacional. Lo que está pasando en otras partes. Vean en Egipto qué está sucediendo. Lo votaron a Mubarak, 42 años. Ya tenía listo el hijo para que lo suceda. Ya se fue. Está viviendo por allá. Lo quieren enjuiciar penalmente por genocidio. ¿Qué está haciendo el pueblo egipcio? Planteando una opinión nacional. Que se reúnan todos, blancos, negros. Le cede el cargo a Raúl, sí, a su hermano menor. El señor Gaddafi dejando al hijo. El señor de Corea del Norte dejando al hijo. El señor Colón de Guatemala dejando a la mujer para que lo suceda, divorciándose. ¿No le parece? El señor Kirchner le dejó Hemos perdido las dimensiones. El señor Kirchner le dejó a la señora, ¿cómo se llama? A Cristina. A la primera dama. Y Cristina se lo iba a dejar a Néstor. Se le muere para bien o para mal, ya no puede cumplir esa voluntad. ¿Qué es esto? Es menos que una dinastía, pues. En la dinastía se veía. Pero hay parte del pueblo que inclusive nos opinan, nos hacen críticas de lo que nosotros decimos cuando tocamos este tipo de temas, porque creen que el presidente es digno de confianza de la ciudadanía. Yo no le discuto eso. Para eso es la reelección, sí, señor. Aquí no estoy hablando del señor Correa, porque aquí no hay ese problema. Estoy hablando de Mubarak, estoy hablando de la Fernández, estoy hablando de Colón, estoy hablando de Gaddafi, etc. Él fue elegido y reelegido, puede hacerlo porque la Constitución le permite. Yo hablo de los sistemas que se anquilosan y que se quieren quedar para siempre. También de los que toman el poder, en este caso de la justicia. Yo creo, mire, que el poder es para servir. Para servir. Y es el pueblo el que califica a un mandatario. Si es bueno, lo reelige. La alternabilidad en el poder es necesaria. El poder corrompe y el poder absoluto y definitivo corrompe definitivamente, dice alguien. Y es la verdad. Lord Alston. Doctor Byron López, finalmente el pueblo votará en esta consulta ¿por quien pregunta o por las preguntas? Sería muy grave que el pueblo vote por Correa o contra Correa. Esa es mi opinión personal. Esto no es contra Correa ni por Correa. Si la gente orienta así el problema, estamos mal. Aquí tienen que pensar que la pregunta 1 conviene para el país o no. La pregunta 4 conviene para el país o no. Eso. Y eso le toca a los movimientos que están en contra del gobierno, que no lo veo que actúan. Porque a ellos les toca masivamente, en la forma que crean conveniente, para que haya un diálogo, para que haya un debate, que no se siempre... Yo veo en la televisión todas las mañanas, que se presentan dos personas valiosas, inteligentes, etcétera, terminan insultándose, y acordándose de la noche anterior, de que tú fuiste malo, que tu mamá te hizo no sé qué, tu abuelita. No, el debate no es para eso. Y usted vea, radio y televisión, se enfrentan, ¿para qué? No para debatir el tema de fondo, sino para acordarse de la guerra pasada. Mujica dijo el uruguayo. Dice un amigo oyente que el pueblo ignora o que el pueblo... Yo estoy de acuerdo, pero el pueblo ignora porque no se lo educa y no tiene interés de educarlo. ¿Acaso aquí hay educación buena? Otro tema para discutirlo largo. Aquí no hay educación buena, ni primaria, ni secundaria, ni universitaria. Aquí no hay eso. Un desconocimiento total de nuestra realidad histórica. No se forma el criterio, el análisis crítico. No hay. Aquí hay solamente las frases. Cualquiera que sea, póngale el eslogan que quiera y de eso... Pero tenemos que seguir trabajando, doctor. Así es, y usted dijo antes una frase que me gustó al empezar esta conversación, off record, como llaman los técnicos. No tenemos por qué sentirnos desanimados, perdónenme. Hay momentos que sí nos sentimos deprimidos, pero hay que sacudirse. Hay que seguir adelante. Los pueblos son inmortales, los políticos son mortales. Los buenos pasan a la historia en las páginas de oro, los malos pasan a las páginas que deben estar. Pero los pueblos avanzan. Los pueblos subsisten. Ve al Japón, 2 bombas atómicas, primera potencia mundial, va a salir el terremoto. Chile,
dictadura proviosa de Pinochet, vea cómo está. Brasil. Entonces mirémonos allá, no miremos nada más que pasando el puente de Rumichaca y pasando el río de Aguas Verdes. No, tenemos que ir a mirar hacia el mundo en general. El Pacífico es tan grande que tenemos que ir para allá, ¿verdad? Positivo. Eso nos toca. Si analizamos todo, cada vez que hay un referéndum hay varios acontecimientos que salen a la voz populi y siempre distrae. Pero la idea es hacer un esfuerzo, como usted lo ha manifestado, concentrarnos y de las experiencias positivas y negativas sacar siempre. El mundo está lleno de cosas buenas y malas. Hay buenos periodistas, malos periodistas. Buenos abogados, malos abogados. Buenos médicos, malos médicos. Buenos policías, malos policías. Buenos curas, malos curas. Buenos políticos, malos políticos. Hay de todo. Si por eso se llama vida, pues. Claro. Si solo fuéramos buenos, sería cielo. Sería un robot también. Claro, un robot. Si fuéramos todos malos, seríamos el infierno. Está matizado esto. Muchas gracias. Y así hay que conjugar las cosas. Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Vamos a seguir conversando en otra oportunidad, como usted bien dice, tantos importantes temas para que nuestros amigos oyentes tengan los elementos de juicio. Pasamos al corte comercial.